Bona tarda. Bona tarda. M'agradaria molt presentar en català, però no el parlo prou bé. I, Cap problema, bueno, benvingut. gracias. Y gracias también al Museo Nacional de la Ciencia y a Sol Roig, bueno, y a toda la organización, ¿no? por invitarme y contar con nosotros. Pues si te parece, voy directamente a lo que os quería contar, ¿no? Voy a poner una presentación con algunas imágenes Perfecto. para entrar en el tema que comentabas, ¿no? La, Ya, disculpa, deberíais estar viendo dentro de poco. La idea es dar un vistazo rápido a la fabricación de trenes, al diseño, ¿no? y todo lo relacionado con la movilidad sostenible que hay en el ferrocarril. Pero si me permitís solo un minuto, os hablaré de la empresa para que lo trabajo. Para los que no lo conozcáis, pues un par de palabras respecto a esto. Lo ha mencionado muy bien esta mañana el director, ¿no? del museo, Jaume Perarnau, creo que pronuncio bien. La presencia de Alstom en España es tremenda, ¿no? Y comenzó hace ya casi sí, 120 años, me parece, no, lo digo mal, 170 años, con la creación de Maquinista en Barcelona, ¿no? Maquinista terrestre y marítima. Y desde entonces, bueno, la historia ha sido larguísima. No voy a profundizar en eso porque la lección de historia del ferrocarril que hemos recibido esta mañana ha sido preciosa. Solo contaros que el grupo está muy volcado en la sostenibilidad. Yo siempre digo que el ferrocarril nos hemos encontrado la sostenibilidad un poco de casualidad porque no nació como un medio sostenible, ¿no? En 1820 no era un objetivo la conservación del planeta, pero tenemos un medio de transporte que es tan poco contaminante, tan eficiente, que nos hemos encontrado la sostenibilidad de cara. Lo que estamos haciendo hoy en día, los que trabajamos en él, es no bajar la guardia y llevarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? En general, en el sector del ferrocarril veréis que desde la industria hasta los operadores y los administradores, lo hemos visto esta mañana, ¿no? con Ferrocarrils, hacemos un esfuerzo tremendo por ir mucho más allá en la sostenibilidad. Aquí veis pues, solo una serie de iniciativas dentro del grupo en el que estoy que demuestran o que certifican ese esfuerzo, ¿no? El grupo es pues, del orden de 70.000 empleados, estamos en más de 70 países, es un líder indiscutible en la movilidad, en un sector que el ferrocarril que es muy personalizado y muy cercano porque es muy específico en cada región, en cada país, con lo cual es inevitable ser muy local, ¿no? De ahí la presencia en España, que no os voy a aburrir tampoco, voy a simplemente que sepáis que en España somos del entorno de 3.000 empleados, que somos un vector de tracción de todo el sector industrial ferroviario y no solo del ferroviario, ¿no? También de industria auxiliar, metal y demás. Tenemos 4 centros de innovación, 4 centros industriales, etcétera, ¿no? Y por hacer un poco más de hincapié en Cataluña, aquí trabajamos más de 1.000 personas, ¿no? Y tenemos una fábrica que es la joya de la corona en la empresa en Europa, que está en Santa Perpetua, como explicaba esta mañana el director, bueno, que es el fruto de la fusión de Maquinista, Macosa, Mainfesa, el resto de empresas que se incorporan al grupo y dio a luz pues esta pequeña fábrica, digo pequeña, pero en realidad es una de las más grandes en Europa y de las más modernas, ¿no? Bueno, dicho eso, dentro de lo que os quería contar, ¿no? Si vamos a hablar un poco de cómo vamos a hacer los trenes del mañana, siempre empezamos por una pequeña reflexión sobre el pasado, siempre hay que estudiar el pasado, pero como os digo, no voy a insistir mucho porque lo hemos hecho esta mañana con total profundidad. Solo una pequeña reflexión sobre cuando uno intenta proyectarse hacia el futuro, no siempre es fácil acertar, ¿no? Si nos vamos unas pocas décadas atrás, ¿qué se pensaba que iba a ser el tren del futuro o el sustituto del tren en el futuro, ¿no? Pues se hablaba de los trenes que iban a flotar sobre colchones de aire, que se iban a impulsar con turbinas, los trenes de levitación magnética, que por fin alguno parece que vamos a terminar viendo después de 60 años, pero parece evidente que no va a reemplazar al ferrocarril en general, ¿no? Quizás alguno funcione y sea muy interesante, pues como el del aeropuerto de Shanghái, pero no es en ningún caso un sustituto al ferrocarril, ¿no?
Se hablaba de los vehículos que flotaban, que podían ir por mar y agua, ¿no? Los hovercraft, tren vertebrado, este curioso invento español, nuevamente vehículos flotantes o este, ¿no? Que no es tan diferente del Hyperloop, que conoceremos ahora un poco más, que era el Metro Suiza, un tren subterráneo que viajaba por tubos de vacío y levitación magnética, ¿no? Que bueno, se detuvo más bien por la viabilidad económica. De nuevo, pues quizás el Hyperloop ocupe un sitio en la movilidad en un futuro cercano. Desde luego los esfuerzos son grandes, pero no parece un sustituto para el ferrocarril en el sentido más amplio, ¿no? Y también miramos al pasado porque hay muchas cosas que se hicieron en el ferrocarril de las que podemos aprender hoy, ¿no? Si en un vistazo rápido hablaremos de multimodalidad, bueno, pues ya existía desde que nació el ferrocarril. Esta pequeña carroza la podéis ver en el Museo de Delicias de Madrid, que para mí es una joya porque ya representa la multimodalidad desde el principio del ferrocarril, ¿no? Era una pequeña lanzadera para alimentar los trenes. La accesibilidad, como aquellos trenes Talgo que se fabricaron, los coches Talgo con el acceso a pie de andén, los servicios a bordo, que ahora intentamos recuperar progresivamente, ¿no? Hay grandes variedades de confort en los trenes del pasado. Servicio a la plaza, como el que se inauguró aquí en el AVE en el 92, como recordaba Sergio Bárcena esta mañana, que fue icónico en cuanto a servicio al viajero. Conectividad, esta es la imagen de los trenes de los teléfonos que instalábamos en los trenes hace pues no más de 15 años, ¿no? Cuando ya empezaba a ver los primeros móviles, pues aún tenías cabinas de teléfono a bordo de los trenes, que os digo como ingeniero que no era fácil de implementar y de que funcionaran bien, ¿no? Y flexibilidad. Se han inventado muchas soluciones de flexibilidad en el pasado y ahora que vuelve la flexibilidad al diseño de los trenes, pues debemos mirarlas, ¿no? Y para diseñar los trenes debemos mirar también a nuestro alrededor, pararnos un momento y mirar cuáles son las macrotendencias. Pensad, haceros a la idea que el ferrocarril, lo que es solo el material rodante, vive fácil 30, 40 y a veces 50 años. Es decir, lo que diseñemos hoy va a estar aquí funcionando en el 2060, ¿no? Cuando nos hablan los objetivos de Europa de transportes sin emisiones en 2050, para muchos les parece lejano, ¿no? Y la industria del automóvil se pone objetivos en 2035, no haremos diésel, cosas de estas. Es que en el ferrocarril, los trenes que hacemos hoy circularán en el 2050, con lo cual esos objetivos no son a futuro, para nosotros son ya hoy. Esto explica que, bueno, pues que empresas como la nuestra se tuviera que lanzar a desarrollar pues, tren de hidrógeno y cosas de este tipo hace ya años, porque el 2020 era nuestra fecha límite. Todo lo que fabriquemos ya ha de cumplir con estos objetivos, ¿no? Y miramos alrededor qué está sucediendo, no voy a profundizar tampoco mucho, pero solo recordar estas tres grandes nociones, ¿no? Una es cómo está cambiando la distribución de la población en el planeta. Hay una gran tendencia a la urbanización. Hablamos de que en pocos años se alcanzará una media del 80% de la población en ciudades. Bien es cierto que la pandemia tendrá algún efecto, se espera, pero cuando estás en pleno centro, ¿no?, del huracán es muy difícil ver cómo va a afectar al futuro. Lo que sí está claro es que ya hoy hay una condensación en las ciudades tremendas y esto ha afectado a la movilidad enormemente. La segunda es la preocupación por el medio ambiente en todos los aspectos, ¿no? Desde cambio climático hasta la calidad del aire o de tu propio entorno más cercano, como hemos comentado hace nada en esta introducción sobre el kilómetro cero y demás. Y es un hecho no solo ya social y por lo tanto presente en los usuarios del tren o en las personas que trabajamos en él, sino es una cuestión ya de estrategia de empresa. Ya las empresas nos tratamos de diferenciar en este aspecto, ¿no? Como habéis podido observar al principio. Y el tercero, pues es la tecnología. Estamos viviendo grandes avances en varias tecnologías, muchas de ellas en torno a la digitalización y muy mezclada la digitalización, pero no solo está influyendo la cuarta revolución industrial por la entrada de las tecnologías que nos permiten añadir la digitalización, como por ejemplo pues, el tratamiento de grandes cantidades de datos, la inteligencia artificial, impresión 3D, que luego comentaremos un momento. Y lo tercero en tecnología es la electromovilidad, de la que Some Electric se hace eco desde hace ya unos años, ¿no?
En efecto, eso está creando grandes cambios tecnológicos, nuevas baterías, nuevos convertidores, sistemas de gestión de flotas, etc. Bueno, pues con esas pinceladas, ¿dónde estamos en el tren, no? ¿Cómo está cambiando el tren? A mí me gusta esta frase, vuelvo para atrás, disculpadme, de Iñaki Barrón. Os recomiendo que leáis su pequeño cuento, lo encontraréis en internet, El tren del futuro. Es muy interesante porque escribió hace ya muchos años cómo se imaginaría el tren del futuro y sigue siendo de total actualidad, ¿no? Pero decía esta frase: después de casi 3 siglos de existencia, el ferrocarril seguía estando allí. Y es probable, es muy probable que dentro de otros 100 años el ferrocarril siga estando aquí, ¿no? Por lo que vamos a explicar ahora. Bueno, primera razón es el bajo consumo energético. Bajo consumo energético que se explica sobre todo por una resistencia al avance muy baja. A pesar de algunos mitos que existen, la resistencia al avance del ferrocarril es bajísima. Ese contacto metal con metal de la rueda con el carril hace que requiera muy poco esfuerzo mover un tren, ¿no? Y encima, como tiene esta forma alargada, que además siempre se mantienen alineados, el rozamiento al aire también es mucho más bajo que el de otros vehículos, por pasajero, quiero decir. Si el segundo eje es su gran capacidad de transporte, por la cual nació, ¿no? El ferrocarril nació para poder cargar con el peso de esas personas y mercancías que iban a transportar las máquinas de vapor. Pero hoy en día sigue siendo así. Hoy los trenes que presentaba Sergio esta mañana de 2 pisos, que están recorriendo Madrid y Barcelona, llevan tanta gente como el avión más grande del mundo, ¿no? Como el Airbus 380. Esto en un tren. Cuando acoplas dos, llevas el doble. Y las nuevas generaciones que estamos diseñando ahora llevan un 20% más. Es decir, una capacidad de transporte tremenda. Y no hablemos ya de mercancías, ¿no? Que incluso en España, donde las longitudes, o en Europa, donde las longitudes de las mercancías o el peso por eje tiene cierta limitación respecto a otras regiones, sigue siendo elevadísimo, ¿no? Comparado con cualquier otro modo de transporte terrestre. Y lo tercero es que ese sistema guiado de rueda rail con carril facilita muchísimo la electrificación. Tanto es así que electrificamos en tiempo real. No es necesario cargar baterías, llevar a bordo no sé qué, sino que está consumiendo según necesita. Con lo cual, tiene muchísimas menos pérdidas que cualquier otro vehículo eléctrico que haya de embarcar la energía, ¿no? Entonces, es fácil de electrificar y es muy eficiente en el consumo eléctrico. Esos 3 factores, y a mí me gustaría que retuvierais como conclusión de la charla de hoy de por qué el ferrocarril es un eje vertebrador de la movilidad, ¿no? Y es por ello que llevamos más de 100 años trabajando en vehículos eléctricos, ¿no? Y hoy, ahora que por fin se vuelve al coche eléctrico o camión, etcétera, pues hay mucho que podemos aportar, ¿no? Y lo otro que está cambiando es el enfoque. Todo el sector de movilidad o del transporte está cambiando. Antes hablábamos de transporte y si os fijáis, el sujeto de la palabra transporte es el tren o el operador. Y ahora hablamos de movilidad, ¿no? El sujeto de ese verbo es el pasajero, es la persona o la mercancía la que se mueve. Esto que parece un juego de palabras es un cambio muy profundo en el sector, tanto en los constructores como en los operadores como en los administradores de infraestructuras. Aunque parece un poco simple, está cambiando por completo nuestras organizaciones, cómo diseñamos, cómo concebimos todo en torno al pasajero, que es el sujeto del verbo, ¿no? Es el que se mueve. Bueno, pues visto todos esos contextos que os he contado antes, cómo afectan el ferrocarril, pues luego os lo voy a decir rápidamente, ¿no? Pero todas esas tecnologías permiten nuevas formas de movilidad y, como conocéis fenomenal, porque se han cubierto además siempre desde Somos Electrics, está cambiando la movilidad urbana. Y me gustaría retener 2 cosas. Uno, que además el ferrocarril está cambiando en su forma de organización con esa liberalización. Y 2, que todo el resto de movilidad afecta al ferrocarril porque el ferrocarril es multimodal por naturaleza. El ferrocarril es muy raro ir de puerta a puerta con un mismo tren. Lo normal es cambiar de tren, cambiar a un coche, a un patín, a una bicicleta, a un autobús. Es decir, vivimos de los otros modos de transporte, ¿no? Esto yo creo que es un mensaje importante a retener. Y bueno, hablando de cómo hacemos ese ecodiseño y esa fabricación, si queréis empezamos por la fabricación y el mantenimiento, digamos la parte industrial de los vehículos. Esta mañana Ferrocarriles nos hablaba más de su uso, ¿no? De la operación. Bueno, primero somos sostenibles o debemos ser sostenibles en cómo los hacemos, ¿no? Una
una parte importante es la energía. Respondiendo un poco a la pregunta que le hacíais a Xavier hace un momento, efectivamente el sector está volcado en utilizar 100% de energía renovable. En España es el caso, no son nuestras fábricas, solo las fábricas de Alstom, los centros productivos solo compramos energía renovable. Adif, todo el consumo que tiene Adif de movilidad en España solo es de energía renovable, pero además estamos instalando autoconsumo, ¿no? Esta foto que veis aquí es de nuestra fábrica en Trápaga, donde hacemos tracción en Bilbao, y está recientemente inaugurada toda la producción de autoconsumo. Luego estamos incluyendo todas las nuevas tecnologías de la industria 4.0, fabricación aditiva, ¿no? Impresión 3D, que en el grupo Alstom se dirige desde Barcelona. Estamos robotizando bastante más, especialmente en soldadura y en algunos elementos, ¿no? Movimientos de bóveda, algunas estructuras, metiendo realidad virtual, realidad aumentada. Esto nos ayuda mucho, sobre todo en formación y en asistencia a distancia, pues para averías, etcétera. Lo que veis aquí pues, es un programa piloto que se arrancó también a Fábrica Barcelona y que ahora se está extendiendo al grupo entero para formación. Después, todas las tecnologías digitales aplicadas directamente nos han abierto un campo gigante como por la simulación, los caminos digitales, el videoanálisis que usamos tanto en los procesos de fabricación como mantenimiento, ¿no? Y luego la sensorización, el IoT, que está permitiendo avanzar no solo en la fabricación, sino en el mantenimiento. Es tremendo cómo podemos mejorar hacia un mantenimiento predictivo gracias al IoT. Y bueno, ciberseguridad que en nuestro caso estamos trabajando ahora con Airbus, porque claro, los trenes cada vez están más conectados, las fábricas también, pues tenemos que protegernos, ¿no? En cuanto a ecodiseño, un vistazo rápido a cuál es la huella del tren en la huella ambiental, pues aquí lo tenéis muy, muy sencillito. Este es un ejemplo de un tren regional. Un 36% de materia prima y un 54% su uso. Ya veis lo poco que afecta a la fabricación o mantenimiento y muchísimo menos pues, su reciclaje al final de la vida y el transporte. También es un efecto del hecho de que vivan tanto. No es que consuman una enorme cantidad de energía. Es que pensar que si un tren vive 40 años, va a estar 40 años utilizándose frente a los 2 años que puede costar fabricarlo, ¿no? Aún así, pues trabajamos enormemente en reducir las emisiones en todas las etapas, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, en el de Alstom, pero seguro que es igual en otras industrias, o bueno, espero que no sea tan bueno como nosotros, disculpadme ese pequeño guiño. Tenemos más de 100 expertos en ecodiseño distribuidos en las distintas plantas y centros de ingeniería, que son los que guían al resto de la empresa en las pautas de cómo diseñar trenes más sostenibles, ¿no? Trenes y sistemas, porque hacemos de todo, catenarias, vías y demás. Se aborda de una forma integral todo el ciclo de vida, ¿sabes? Abordando y evaluando en cada producto su huella de carbono y cómo se realiza o cómo se puede realizar su fin de vida, reutilización, reciclado, etcétera. Y está en la estrategia del grupo, ¿no? Se hace un seguimiento de varios factores, de varios KPIs en todos los centros y productos, se hace un seguimiento regular y vamos viendo pues, si ha mejorado su eficiencia energética, la reducción de materiales nocivos, las emisiones de ruido, vibración, etcétera. Y vamos progresivamente evaluando si ese producto, esa fábrica, ha cumplido sus coeficientes año a año, ¿no? Y haciendo un zoom en la energía, que yo creo que es fundamental en el congreso de hoy, estamos haciendo muchísimas cosas en torno a la regeneración. Para los trenes ya regeneran energía en España desde hace, yo creo que en 2004 introdujimos el primer tren de alta velocidad que regeneraba la energía de frenado. Ahora también las subestaciones que la devuelven a la red y otro tipo de innovaciones. También en el consumo estamos digitalizando muchos equipos a bordo para que midan la energía, para que recomienden. Hay una buena parte de la flota de Renfe que ya tienen una ecoconducción que hemos instalado nosotros, los trenes de alta velocidad, que permite que el tren, sabiendo el horario que tiene que cumplir, pues ayude al maquinista a regular la velocidad en función de las pendientes, los retrasos, etcétera, de manera que se reduzca el consumo. Por poner un ejemplo, ¿no? O la nueva generación de trenes de alta velocidad, que estamos ahora en plena fase de fabricación, que le dimos en su día a los diseñadores un objetivo del 20% de reducción de consumo, que imaginaros, es tremendo, siendo un sector que consume ya poco, ¿no? En cuanto a de dónde obtenemos la energía, ¿no? En los vehículos, sobre todo viene de la electrificación, aunque hemos oído esta mañana las cifras de los kilómetros de líneas sin electrificar,
hay que tener en cuenta que se electrifica sobre todo donde hay más demanda. Es decir, aunque haya un porcentaje de líneas sin electrificar, la mayor parte de uso del ferrocarril se hace sobre vía electrificada en Europa, ¿no? ¿Y de qué formas? La principal, la más extendida, son las catenarias, ¿no? Los cables aquellos que veis encima de las vías. Como os decía, que además cogemos la energía en directo. En Alstom tenemos además una solución única, que es captar la energía por el suelo de una forma segura, es decir, que cuando no hay vehículo puedes tocar el carril. Esto lo estamos poniendo en las principales ciudades del mundo, se llama APS, pues lo veréis en Sydney, en Río de Janeiro, en Burdeos, está por bastantes ciudades. Esperemos que pronto lo podamos hacer también en España, porque estos tranvías los fabricamos en Barcelona. Y como os digo, va por la ciudad, no hay catenaria, no tiene molestia a los vecinos, no molesta visualmente a la arquitectura de la ciudad y es completamente seguro, ¿no? Y de esa tecnología estamos ahora justo de enhorabuena, porque aprendiendo del tranvía lo estamos llevando al autobús. Hicimos el primer proyecto piloto en España, en Málaga, y ahora estamos a punto de anunciar su primer despliegue comercial en una flota de autobuses que pueden cargar por el suelo, lo mismo que hacen los trenes, con contacto, no es inducción, con lo cual no hay una pérdida de energía. Y bueno, próximamente pues lo veréis en servicio comercial. Así que esos 100 años de experiencia electrificando el tren, bueno, de alguna manera empiezan a dar frutos a otros sectores. Y allí donde no llegue la catenaria, pues electrificamos de otra forma. O sea, estamos haciendo trenes de baterías para distancias relativamente cortas, de manera que durante el resto del viaje recargan la batería en la catenaria y esos últimos kilómetros los puede hacer con baterías. Estamos haciendo tranvías con supercondensadores como el de Niza, que recarga rápidamente en cada parada y el trayecto entre paradas pues no necesita captar energía. Y estamos haciendo trenes de hidrógeno, que en esto somos pioneros de largo, ¿no? Porque empezamos en el 2012 con la reflexión, en el 2014 con la producción, siguiendo estos objetivos de Europa, ¿no? Ahora vemos que el resto de industria está haciendo eco. Esto es, bueno, es un salto enorme tecnológicamente, pero bueno, tiene su aplicación limitada, como os digo, a aquellos sitios donde no hay catenaria, donde no vale la pena electrificar, ¿no? Se trata de que intentamos descarbonizar por completo el ferrocarril y bueno, estos trenes de hidrógeno nos ayudan en aquellos lugares pues, de menor demanda o donde está menos justificado electrificar o donde hay alguna dificultad para electrificar, ¿no? Y el último que os quería comentar un poco en cuanto a cómo diseñamos, estamos haciendo un hincapié muy fuerte últimamente en el diseño para todos, ¿vale? Que me gustaría que retuvierais que el ferrocarril, lo mismo que nos hemos encontrado que era sostenible en cuanto a consumo energético, impacto medioambiental, nos hemos encontrado que es el medio prácticamente más accesible, ¿no? Si veis cómo se viaja de silla de ruedas en un tren comparado con un avión o con un autobús, pues prácticamente puedes entrar a bordo sin escalones y demás, ¿no? Y veis los esfuerzos que están haciendo las ciudades como Barcelona, como Madrid, en que prácticamente todas las paradas de metro tengan ascensores accesibles, los trenes estén completamente equipados para sillas de ruedas, con braille, etc. La verdad es que el esfuerzo es tremendo en el sector y es prácticamente un convencimiento igual que el del impacto en el medio ambiente, ¿no? Quedaos, por favor, con el mensaje de que estamos hablando de que la discapacidad es algo que tenemos todos a lo largo de nuestras vidas, ¿vale? No es algo que estemos hablando de un pequeño porcentaje de la población, ¿no? Todos en algún momento tenemos alguna lesión, todos en algún momento hemos sido bebés y cuando somos bebés somos incapaces de movernos por nosotros mismos, necesitamos que algún familiar o persona nos transporte, ¿no? Y cuando lleguemos a mayores, los que tengamos la suerte de llegar a mayores, bueno, pues también vas perdiendo algunas capacidades visuales, auditivas o de movilidad, etcétera, con lo cual es algo que es para toda la población, ¿de acuerdo? Y bueno, lo último que os quería contar, pues ya es cuál es el resultado de ese diseño, ¿no? De esa fabricación, los trenes del futuro. Quería empezar solo contándoos que, como os decía, están muy centrados en la reorientación hacia el viajero, ¿no? ¿Por qué? Porque el tren, a diferencia de otros modos de transporte, es una extensión, es un lugar donde hacemos vida a bordo, ¿no? A diferencia de cómo se suele viajar pues, en un avión o en un autobús, donde estás un poco empaquetado hasta que llegas, aunque por suerte se están haciendo mejoras en muchos de ellos. En el tren realmente te mueves, estás de pie, puedes ir al aseo, es un medio de transporte donde vivimos una extensión de 3 espacios, ¿no? Una extensión de nuestro hogar,
cuando viajamos en familia, como explicaba Sergio esta mañana. Puede ser una extensión de nuestro trabajo. Muchísima gente trabaja en el tren, como habréis visto. Es diferente, evidentemente, cuando viajas en un tren de media distancia o de alta velocidad frente a un metro en hora punta. Es muy difícil trabajar en un metro en hora punta, eso también es verdad. Y también puede ser una extensión del espacio de ocio, ¿no? Y lo veis, pues un montón de trenes, sobre todo de larga distancia o de alta velocidad, que tienen servicios a bordo pues para entretenimiento, desde películas, pantallas, etcétera, hasta incluso un bar, un restaurante, ¿no? Estamos trabajando mucho también en la flexibilidad y la modularidad de los trenes. Como os decía, viven esos 30 años, no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero es que ahora menos que nunca, con toda la revolución que está viviendo la sociedad, no tenemos ni idea de hacia dónde vamos. En todos los operadores, pues como Ferrocarril, Renfe, etcétera, nos piden trenes lo más flexibles posibles, ¿no? Entonces se está trabajando mucho en reconfiguraciones inmediatas, diarias, ¿no? Que puedas subir, bajar asientos o cambiar la forma en que almacenas equipajes, etcétera. Y reconfiguraciones más profundas, ¿no? En taller, una zona que hoy es un espacio para trabajar, pues el año que viene puede ser asientos, ¿no? Y dentro de 2 años haberlo convertido en una zona de almacén para los fines de semana, equipajes, bicicletas, etcétera. Todos los trenes cada vez estamos diseñando más flexibles dentro de lo que nos permite las necesidades de cada operador, ¿no? Que suelen ser dedicar el espacio a lo que transportamos, sean personas o mercancías. Se está trabajando muchísimo en la iluminación gracias a la llegada de los LEDs y de los sistemas electrónicos. Esto nos da mucha flexibilidad, nos permite vencer una pequeña paradoja que hay en el ferrocarril, que es un transporte colectivo en el que las expectativas del viajero son muy altas en cuanto a la personalización o el viajar a gusto, ¿no? Y es una paradoja difícil de resolver. Entonces, bueno, la iluminación nos ayuda a configurar pues, distintos momentos del viaje, distintas zonas del tren. Iluminar el suelo nos permite, bajo los asientos, ¿no? Mejor percepción de higiene, el guiado, escaleras y sobre todo nos permite renovar también su imagen exterior. Lo veréis también en otros modos. Veréis que los nuevos coches eléctricos llevan los no eléctricos, unas iluminaciones y unas inscripciones visuales tremendas. Que lo mismo que en un coche sirven de estética y para indicar, como los intermitentes, pues en el tren también estamos dando a esa iluminación funciones, ¿no? Como veis este ejemplo en un tranvía de Alstom, que esa firma de iluminación que tienes en el techo también sirve para indicar la puerta que se abre al lado izquierdo o el derecho. O la luz que recorre por fuera del tren, pues también sirve para indicar si la puerta se va a abrir, cerrar, etc. La iluminación está dando mucho juego. Trabajando mucho la conectividad a bordo. Ya veis que ya casi todos los AVEs los estamos equipando con Wi-Fi. Estamos mejorando, ayudando a mejorar a los operadores la conectividad en los túneles para telefonía. Escuchabais a Ferrocarril, ¿no? Hablar del 5G, que ha sido realmente pionero. También estamos trabajando en prototipos de equipar con esos componentes electrónicos en los trenes, como las ventanas interactivas, realidad aumentada. Con TMB en Barcelona hicimos el primer prototipo en el mundo, ¿no? de proyectar imágenes en las ventanas. Mesas interactivas, pantallas táctiles, bueno, hay un montón en cuanto a conectividad que se está trabajando. No todo se va a implementar, todo tiene un coste y hay que medir siempre coste-beneficio. Lo explicaba fenomenal Ferrocarrils en cuanto a la ubicación de estaciones, pues sucede con cualquier inversión en cualquier modo de transporte, ¿no? Y bueno, terminando, como os decía antes, el pasajero en el centro y sobre todo el diseño universal, pues también estamos haciendo muchísimo los trenes del futuro en cuanto a accesibilidad, ¿no? Desde pequeños elevadores a bordo para que puedas entrar de forma autónoma en tu propia silla, comunicación en tiempo real a través de dispositivos pues, de audífonos, de bucles de inducción que se conectan con los audífonos, o veis aquí herramientas visuales que se conectan con el teléfono de las personas invidentes, etc. Mucho también a nivel físico, o sea, hemos desarrollado unos trenes que suben o bajan para alinearse con la altura del andén, de forma que no tengas apenas escalón cuando embarcas. Bueno, eso solo son algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, quería contaros solo de algún par de ejemplos de trenes del mañana con un pequeño matiz, como os decía, que se tienen que fabricar hoy, ¿no? Lo que fabricamos hoy es el tren del mañana. Bueno, el primer ejemplo sería los que estamos haciendo para TMB, para Metro de Barcelona. Son nuevos
metros más accesibles, muchísimo más eficientes, de los metros más eficientes que se han fabricado nunca y más sostenibles en cuanto a materiales, energía, etcétera, y muchísimas soluciones de accesibilidad universal, ¿no? Validada con especialistas, usuarios y demás. Lo estamos haciendo ahora en nuestra fábrica de Barcelona, Santa Perpetua de la Mogoda. El otro ejemplo que os quería contar son los nuevos trenes para Renfe que empezamos ahora a diseñar, que serán trenes de alta capacidad. Como os decía antes, no es lo mismo la experiencia en una alta velocidad que en un metro, pues tampoco en un cercanías en hora punta, ¿no? Entonces son trenes que intentan ofrecer mayor espacio a bordo para transportar más viajeros, con lo cual incluyen algunos coches de 2 pisos, pero intentando no perder confort, con lo cual son más anchos, ofrecen mucha más superficie, tienen muchos asientos y sobre todo más accesibles que de lo que se han fabricado nunca, ¿no? Un tren de cercanías en España con la altura de andén que tenemos, pues casi todas las puertas están a nivel de andén, con lo cual todo el mundo puede embarcar de una forma fluida y ágil, lo cual también hace que el tren pues esté menos tiempo en la estación y quepan más trenes, ¿no? Por lo cual pues el sistema podrá transportar más gente en un futuro, lo cual significa menos agobio a bordo, si me lo permitís, ¿no? Y nada, hasta ahí quería contaros solo como conclusión, deciros que cómo vemos un poco la movilidad en el futuro. Lo primero es que será eléctrica, de ahí la pertinencia para nuestro gusto de este congreso, ¿no? Es la manera principal de conseguir una descarbonización del transporte, que creo que estamos en torno al 30-40% en función del país de las emisiones proceden del transporte, de gases de efecto invernadero, quiero decir. La movilidad será compartida, cada vez más, bueno, será colectiva, ¿no? En gran parte. El eje vertebrado del transporte va a ser el transporte público colectivo, trenes, autobuses, etcétera. Y multimodal, como os decía antes, es imprescindible en nuestros medios de transporte que en ferrocarril que seamos multimodales porque no llegamos a la puerta de todo el mundo. Fluido, esa exigencia del pasajero, ese poner el pasajero en el centro, significa menos transbordos más cómodos, flexibilidad, posibilidad de cambiar de modos, etc. Y no lo olvidéis, por favor, retenedlo, me gustaría que retuvierais hoy de la charla universal, ¿no? Cada vez estamos haciendo los modos de transporte más humanos, ¿no? Más centrados en todas las personas. Y bueno, perdonad, no sé si he ido un poco rápido, quería no pasarme de la hora. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias.